In the book of Psalm, chapter 138. En el libro de Salmos, capítulo 138. Psalm 138. Salmos 138. Let's read verse 8. Vamos a leer el versículo 8. And the word of God says, "The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thy own hands." Y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amen. Let's pray. Let's ask God to speak to each one of us. Vamos a orar y pedirle al Señor que hable a cada uno de nosotros. Heavenly and precious Father, we love you, Lord. We adore you. We thank you for this great blessing that you have given us, Lord, to be here. We have sung for you, Lord. We have worshiped you, praised you, Lord. But now we need the word that comes from you, from heaven. We need you, Lord, edifying our lives, speaking to our needs, God, in the name of Jesus. Take the control of this message, God, so that we may speak according to your will and not according to our human wisdom. In the name of Jesus, save the lost, heal the sick, deliver the one that is oppressed, Lord, by the enemy. In the mighty name of Jesus, we ask you all of this, and we thank you, Father. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Alabanzas al Señor, puede tomar asiento. We have entitled this message, God's Purpose is Always Fulfilled. Titulamos este mensaje como el propósito de Dios siempre es cumplido. Amen. God's purpose is always fulfilled. El propósito de Dios siempre es cumplido. So, at least once in our lives, we have asked ourselves, what is our goal here on earth? Al menos una vez en nuestras vidas nos hemos preguntado a nosotros mismos, ¿cuál es la meta nuestra en esta vida? When some of us, when we are teenagers, or when we were teenagers, we didn't know what to do with our lives. Algunos de nosotros cuando éramos adolescentes no sabíamos qué hacer con nuestras vidas. If to study, if not to study, what to study. Si estudiar, no estudiar, qué estudiar. And then when we become young adults, we also have some concerns. Y cuando ya crecimos tuvimos... We were worried for something different. Estábamos preocupados por algo distinto. Should I get married too? Me casaré, Should I open a company? abriré alguna compañía. Things like that. But we are always asking ourselves what to do with our lives. Cosas como estas, pero siempre nos estamos preguntando a nosotros mismos qué hacer en nuestra vida. And all of us need a purpose in all those moments of our lives. Y muchos de nosotros necesitamos un propósito en esas áreas de nuestras vidas. Because when a person doesn't have a purpose, a goal, Porque cuando una persona no tiene un propósito o una meta, that person loses the desire to live. esa persona pierde el deseo de vivir. That person doesn't find the true sense of life. Esa persona no le encuentra el verdadero sentido a la vida. So, since God created the first man, Así que desde que Dios creó al primer hombre, whose name is Adam, que su nombre fue Adán, there was a purpose for him and the rest of the humanity. había un propósito para él y para el resto de la humanidad. If we read in Genesis 1:28, Si leemos en Génesis 1:28, Genesis 1:28, the Bible says, "And God blessed them," speaking about his creation, dice que el Señor los bendijo hablando de su creación "and said to them, Be fruitful y les dijo, sean fructificados and multiply y multiplíquense and replenish the earth y dirijan la tierra and subdue it and have dominion y tengan dominio over the fish of the sea, sobre los peces del mar, over the fowl of the air, sobre las aves de la tierra
and over every living thing that moves upon the y earth. sobre todo ser viviente que está en la tierra. So there was a purpose, Así que había un propósito, there was a goal. había una meta. God was giving instructions to the mankind what to do. Dios le está dando instrucciones a la raza humana de qué hacer. But from that time, Pero desde ese momento, the devil also has wanted to hinder God's purposes. el enemigo también ha querido estorbar los propósitos de Dios. The devil knows that he cannot fight against God and be successful. El diablo sabe que no puede pelear contra Dios y salir exitoso. He knows that, Él lo conoce and we know it as well. y Amen. también lo sabemos. But since he knows that he cannot stop God, Pero desde que Él sabe que no puede detener a Dios, he wants to stop you and me. Él quiere detenerle y quiere detenerme. He wants us to go away from God's purpose. Él quiere que nos vayamos lejos del propósito de Dios. And he's putting traps Y Él está poniendo algunas trampas to see if we fall into those things. para ver si caemos en esas cosas. So God wanted to bless Así que mankind. el Señor quiere bendecir a la raza humana. And he told the first man and woman, Y Él le dijo al primer hombre y a la primera mujer: be fruitful, Sean multiply, sean fructificados, sean multiplicados, and have dominion of the earth, Y of tengan- every living creature. tengan dominio de cada ser viviente en la tierra. But you know that the enemy came into that scenario. Pero usted sabe que el enemigo vino en esta escena, en este escenario. And after that, several happenings the Bible registers. Y después de esos acontecimientos que la Biblia registra, Many things that were trying to stop God's purpose. muchas cosas que trataron de detener el propósito de Dios. We find, for example, a brother killing his brother. Encontramos a un hermano asesinando a su propio hermano. I'm speaking about Abel and Cain. Estamos hablando de Caín y Abel. And later we find that the earth was full of evil. Y luego encontramos que la tierra estaba llena de maldad. Sin had been introduced in humankind. El pecado fue introducido en la raza humana. And there was a day when God says, no more. Y hubo un momento en el que el Señor dijo: no más, I will destroy all of this. los destruiré a todos. However, his mercy has been always available. Sin embargo, su gracia siempre ha estado disponible. At that time, he En ese- had mercy on Noah and his family. En ese tiempo Él tuvo misericordia sobre Noé y su familia in order to continue his purpose. para continuar su propósito. But today, I would like to focus Pero hoy me quiero enfocar on Abram's life. en la vida de Abraham. We are going to see some aspects Vamos a ver algunos aspectos from which we can learn de los cuales podemos aprender how to behave in this process of being in the purpose of God. cómo comportarnos en este proceso para el propósito de Dios. So the first thing I would like to mention Así que lo primero que quiero mencionar is that God's desire is to fulfill his purpose in us. es que el deseo de Dios es cumplir su propósito en cada uno de nosotros. He doesn't get tired. Él no se cansa, He doesn't lie. Él no miente, He doesn't deceive. Él no engaña, He doesn't forget. Él no olvida. He has determined one thing with each one of us. Él ha determinado algo para cada uno de nosotros. And we have enough examples through the Bible Y tenemos suficientes ejemplos a través de la palabra, that despite hindrances, que a pesar de esos obstáculos, despite our own sins, a pesar de nuestro propio pecado, despite the attacks of the enemy, a pesar de los ataques del enemigo, the purpose of God has always been fulfilled. el propósito de Dios siempre es cumplido. That's why we read Psalm 138 verse 8. Es por eso que leímos allí en Salmo 138:8. And I want you to read it again together with me. Y quiero que lo lea junto a mí nuevamente. It says,
the Lord will perfect that which concerneth me. Jehová cumplirá su propósito en mí. Your mercy, O Lord, endureth forever. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Forsake not the works of thine own hands. No desampares la obra de tus manos. That is our God. Ese es nuestro Dios. He doesn't forget. Él no olvida. He endures forever. His purpose endures forever. Su propósito permanece para siempre. His mercy endures Su forever. misericordia permanece para siempre. And the Lord will perfect everything that He has said about me. Y el Señor perfeccionará cada cosa que Él puso en mí. So, despite our sinful nature, A pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, God loves us. Él nos ama. That is love. Eso es amor. To love not because we deserve it, No amarnos porque lo merezcamos, but despite of what we are and do. pero a pesar de lo que somos, Él nos ama. Amen. We are His creation, Somos su creación and He decided to choose us, y Él decidió escogernos, to give us the opportunity to enjoy His promises, His blessings. de darnos la oportunidad de disfrutar sus bendiciones. Because these days I was talking to a person, Porque en estos días yo estaba hablándole a una persona and that person had an idea of the gospel as a set of instructions, of rules. y esa persona tenía un concepto del evangelio como por reglas, Yes, it's just a list of rules. como una lista de reglas. But I was telling that person it is not so, it's more than that. Y yo le decía a esa persona, no es así, es más que eso. It's to learn that riches of God's love, Es aprender ese amor de Dios, which is rich. que es rico. The Bible says that it is so deep, La palabra dice que es tan profundo, that is so wide, que es tan amplio, that is so high, que es tan alto, that many times we are not able to understand why and how God loves us. que es por eso que a veces no entendemos el por qué Dios nos ama. Because God's love is also above our own understanding. Porque el amor de Dios va aún más allá de nuestro propio entendimiento. So God has demonstrated Así que Dios nos ha demostrado that His mercy and desire que su misericordia y su deseo is to help us to reach those promises. es ayudarnos para alcanzar esas promesas. God, in His desire to bless all the nations of the earth, Dios, en ese deseo de bendecir a todas las naciones de la tierra, chose Abraham escogió a Abraham to bless him in a special way. para bendecirle de una manera especial. And when God chose Abraham, there was a purpose, Y cuando Dios escogió a Abraham, había un propósito un propósito específico. You can go together with me to Genesis 12 Podemos ir allí a Génesis 12, from verse 1. desde el versículo 1. So the Bible says in Genesis 12 from 1 to 3, Dice allí en Génesis 12, del versículo 1 al 3. Now the Lord has said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, and to a land that I will show thee. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. So God gave instructions to Abram, Así que Dios le dio instrucciones a Abraham and also a promise, y también una promesa, not only for him, no solamente para él, not only for his family, no solamente para su familia, but it says
for all the families of the earth. pero dice que para todas las familias de la tierra. And we are included into that promise. Y estamos incluidos en esa promesa. So indeed, God wants to bless us. Así que el Señor nos quiere bendecir. If there is somebody here that has an idea that God is only punishment, Si hay alguien que tiene una idea de que el Señor solamente castiga, that God is only a set of rules, that the gospel is a set of rules, que el Señor o el Evangelio solamente está conformado por reglas, let me tell you that there are much more than that. permítame decirle que hay muchísimo más que eso. Is to be able to love God and to feel His love towards us. Es ser capaces de amarle y sentir su amor hacia nosotros. When we are in love, in our human love, Cuando amamos en nuestro amor humano, we feel very nice things. sentimos cosas muy lindas. And we want to spend time with that person Queremos pasar el tiempo con esa persona and to say nice things to that y person, decirle cosas lindas a esa persona. right? So imagine the love of God when He is the source of love. His love. Así que imagínese el amor del Señor, porque Él es amor. So Abraham didn't know how, Así que Abraham no sabía cómo, where, dónde, when, cuándo, but he knew that there was a purpose given by God. pero él sabía que había un propósito dado ya por el Señor. Despite he didn't know or he didn't understand everything. A pesar de que él no sabía y no entendía todo. Number one, like I told you, Primero, como les dije, God's desire is to fulfill His purpose in us. el deseo de Dios es cumplir su propósito en nosotros. If you think, no, many years have gone by, I think God doesn't remember that, let me tell you that's not true. Si usted dice, no, han pasado ya muchos años, Dios se olvidó de eso, permítame decirle que no. God today reminds you that He still has a purpose with you. Hoy el Señor le recuerda que aún tiene un propósito para usted. No matter what happens, No importando lo que pase, God always fulfills His purpose. Dios siempre cumple su propósito. The second aspect that I would like to highlight El segundo aspecto que quiero mencionar is that in this process es que en este proceso of being in God's purpose, de estar en el propósito de Dios, it is necessary to have intimacy with God's word. es necesario tener esa intimidad con la palabra del Señor. Only doing that we are able to focus on God's purpose. Solamente haciendo esto podemos enfocarnos en el propósito de Dios. Like I told you at the beginning, Como les dije al inicio, when there is a purpose, opposition might rise. cuando hay un propósito, la oposición se va a levantar. And God many times allows that Y Dios muchas veces permite eso, because in that process of facing opposition and difficult moments, porque en ese proceso de enfrentar la oposición y los momentos difíciles, God shapes us. Dios nos cambia. He prepares us to be in His purpose. Él nos prepara para estar en su propósito. Sometimes we think that we are ready to be in the purpose of Muchas God, veces pensamos que estamos listos para estar en su propósito, to receive His promises, de recibir sus promesas, to enjoy His blessings. de disfrutar sus bendiciones. But then God allows certain things in our lives, Pero algunas veces el Señor permite ciertas cosas en nuestras vidas and we realize that we are not ready. y nos damos cuenta que no estamos listos. So sometimes we ourselves are the ones who create the opposition against God's purpose. Así que algunas veces nosotros mismos somos los encargados de crear esa oposición delante del Señor, Because we come with our own desires, porque venimos con nuestros propios deseos, our own plans, nuestros propios planes, our own calculations nuestras propias cuentas of how things should be done. de cómo las cosas deben ser hechas. That's why we need to cultivate a relationship with God, Es por eso que necesitamos cultivar una relación con Dios, to be able to listen to His de voice. ser capaces de escuchar su voz. And the only way to be able to have that relation, that communion with the Lord, Y la única manera de tener esa relación, esa comunión con el Señor, is by talking to Him, es hablándole, which means
praying, que significa la oración, and by reading His Word, y leyendo su palabra. to listening to His voice Escuchar su voz with an open heart. con un corazón abierto. Because I know also that sometimes we feel like, oh, I haven't read the Bible. Porque sé que algunas veces nos sentimos como, no he leído la Biblia. So we just go and maybe read 1 or 2 chapters. Así que solamente vamos y leemos 1 o 2 capítulos. But just like to quench our conscience. Pero ya solamente como para calmar nuestra conciencia. But not because we really want to listen to His voice. Pero no porque realmente queramos escuchar su voz. And I remember that woman Y yo recuerdo esa mujer in Acts of the Apostles en Hechos de los Apóstoles, that says that God opened her heart for her to pay attention to what was said. que dijo que el Señor abrió su corazón para que ella pudiera escuchar lo que el Señor le estaba diciendo. So we need to ask God, God, open my heart to your word. Así que necesitamos decirle al Señor, Señor, abre mi corazón para tu palabra. Make me sensible to your voice. Hazme sensible a tu voz. That when I read your Que word, cuando yo lea tu palabra, I may receive the message that you want to tell me. reciba el mensaje que tú me quieres decir. That is to have a relationship with God. Eso es tener una relación con Dios. 2 Timothy chapter 3 Segunda de Timoteo capítulo 3, from verse 16 and 17. del verso 17, 16 y 17. It speaks about the word of God, the Bible. Habla acerca de la palabra de Dios, de la Biblia. And it says that the scriptures is profitable for doctrine, Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, to reprove, para redarguir, for correction, para corregir, for instruction in righteousness. para instruir en justicia. So it means that God through the scripture, Eso dice que están en las escrituras, God through the scriptures Dios por medio de las escrituras teaches us, nos enseña, corrects us, nos corrige and gives us instructions. y nos da instrucciones. Verse 17 says that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Y dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So it is the Bible that is correcting us, preparing us to be in God's purpose. Así que es la Biblia aquella que nos corrige, que nos prepara para estar en el propósito de Dios. When we are able to be in contact with the Word of God, Cuando somos capaces de estar en contacto con la palabra del Señor, we are equipped with all what we need for good works. somos equipados con aquello que necesitamos para hacer buenas obras. When we are not able to do good works, Cuando no somos capaces de hacer buenas obras, it's because we have lost intimacy with God's Word. es porque hemos perdido la intimidad con la palabra del Señor. And I'm not saying that we are perfect because we are not. Y no estoy diciendo que somos perfectos, porque claramente no lo somos. We have this carnal nature always with us. Tenemos esta naturaleza carnal con nosotros siempre. But when we commit a sin or a mistake, Pero que cuando cometemos algún pecado, algún error, if we are in contact with God's Word, si estamos en contacto con la palabra de Dios, the Lord will correct us. el Señor nos va a corregir. The Lord will remind El us. Señor nos va a recordar. That's not the way. Ese no es el camino. Stop. Detente. Change your way. Cambie su camino. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. So, if we are able to listen to God's voice, Así que si somos capaces de escuchar la voz de Dios, we won't get lost. no nos vamos a perder. We will remain in God's path. Vamos a permanecer en el camino de Dios. Abraham knew Abraham- about God's purpose Abraham sabía sobre el propósito de Dios, because he had listened to God's voice. porque él había escuchado la voz de Dios. And even when he had doubts about the fulfillment of that purpose, Incluso cuando él tenía dudas de ese cumplimiento, God spoke to him again. Dios le hablaba nuevamente. Let's go to Genesis 15, verse 2. Damos allí a Génesis capítulo 15, versículo 2. And Abram said, Lord God,
that wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? And Abraham said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. And behold, the word of the Lord came. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo. Again, behold, the word of the Lord came. Nuevamente, luego vino a él palabra de Jehová diciendo. This shall not be thine heir, No te heredará este, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. sino un hijo tuyo será el que te heredará. And he brought him forth abroad and said, Y lo llevó fuera y le dijo: Look now toward heaven and tell the stars, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. And verse number 6, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. El versículo 6: Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. We have already said Ya hemos dicho that the word of God needs to be accompanied with faith. que la palabra del Señor debe estar acompañada de fe. We need to listen to God's voice Debemos escuchar la voz de Dios and to believe it. y creerla. But you know, it was not one or twice the moments when God spoke to Abraham. Y usted sabe que no solamente fue una o dos veces cuando Jehová le habló a Abraham. Many times the Lord confirmed his word. Muchas veces el Señor le confirmó su palabra. And that's why we need also to be refreshed in God's word. Y es por eso que necesitamos ser refrescados en la palabra de Dios. Because we have the tendency to forget God's promises. Porque tenemos la tendencia a olvidar las promesas de Dios. Or unbelief knocks at the door. Porque esa incredulidad toca la puerta. And then we need again God telling us, this is my promise. Y debemos decirle al Señor: Señor, esta es mi promesa. Praise the Lord. Alabanzas al Señor. When Abraham was confused Cuando Abraham estaba confundido concerning his children sobre sus hijos and the fulfillment of God's promise, y el cumplimiento de la promesa de Dios, that a child que un hijo would be born nacería from him and from Sarah, de él y de Sara, God spoke again to Abraham to Es- clarify his el purpose. Señor le habló nuevamente a Abraham para clarificar ese propósito. In chapter 17, En el capítulo 17, verse 18, versículo 18, the Bible says, And Abraham said unto God, Oh, that Ishmael might live before thee. y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. So he was trying to convince God, hey, Ishmael is there. Why don't you do things through him? Así que él estaba tratando de convencer al Señor y diciéndole que ahí estaba Ismael, que él pudiera hacer cosas a través de él. Because many times it's easier to believe Porque muchas veces es más fácil creer things that we see with these physical eyes cosas que vemos con estos ojos físicos than the things that we don't see with these eyes. que las cosas que no vemos con estos ojos físicos. But you know that faith Pero usted sabe que la fe is not a matter of seeing with these physical eyes. no es un problema de ver con estos ojos físicos. It's a matter of believing in what God can do, Es algo de creer en lo que el Señor puede hacer, despite we see a different situation here. a pesar de que haya una situación diferente. And verse 19 says, Y el versículo 19 dice: God said, Sarah, your wife, shall bear you a son indeed. Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, And you shall call his name Isaac. y llamarás su nombre Isaac. So now he received a name. Así que él ahora recibió un nombre.
And I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. So we need indeed Así que necesitamos to listen to God's voice, escuchar la voz de Dios, to remain in his purpose, de permanecer en sus propósitos, in order to Para- remember what he has told us. para recordar lo que él nos ha dicho. Number 3 is that every purpose demands a process, and a process involves time. Número 3, cada propósito demanda de un proceso y ese proceso incluye el tiempo. A process is not as quick as this. Un proceso no es tan fácil, It's not as quick, as fast as this. no es tan rápido como esto. A process demands several stages. Un proceso demanda bastantes Steps. algunos pasos puestos And of course, that demands time. y claramente demanda también tiempo. For Abraham and Sarah, Para Abraham y Sara it was not easy to wait no era fácil esperar in order to start to see the fulfillment of the promise. para empezar a ver el cumplimiento de esta promesa. They knew that for that promise to take place, they needed a child. Ellos sabían que para que esta promesa se diera necesitaban un hijo, But no children were around, pero no habían niños alrededor, not from both of them. no de ellos dos. So between the first time God gave the promise to Abraham Así que en medio de ese tiempo de cuando el Señor dio esta primera promesa a Abraham and the birth of Isaac, y el nacimiento de Isaac, 25 years passed by. 25 años pasaron. 25 years waiting for that promise. 25 años esperando para esta promesa. To see the beginning of the promise. Para ver el inicio de la promesa, Who was that child? que era este niño. It's not easy to wait. No es fácil esperar. It's not easy when we see ourselves No es fácil cuando nos miramos a nosotros mismos with gray hair, con canas, with wrinkles. con arrugas. Maybe our age is not very young, Tal vez nuestra edad no es muy joven and not to see God's purpose fulfilled. y no ver el propósito de Dios ya cumplido. And sometimes we see our own limitations in our character. Y algunas veces vemos nuestras propias limitaciones en nosotros mismos And we say, y decimos, but God says something different. pero el Señor dice algo distinto. The Bible also says in Proverbs 13:12 La palabra del Señor también dice allí en Proverbios 13 that hope deferred makes the heart sick. Proverbios 13, versículo 12. It says that hope deferred makes the heart sick. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. So only that process of waiting Así que solamente ese proceso de esperar can be very painful, puede ser un poco doloroso, but it is necessary. pero es necesario. So I don't know if at this moment you are trying to remember God's promises for you. Así que yo no sé si en este momento usted está tratando de recordar esas promesas del Señor para usted. Maybe those ones that haven't been fulfilled Tal yet. vez aquellas que no se han cumplido aún. I have a verse for you if that is your case. Yo tengo un versículo para usted si ese es su caso. Genesis 18, Génesis 18, verse 14. versículo 14. And this is for you. Y eso es para usted. The Lord says, is anything too hard for the Lord? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Is there anything too hard for the Lord? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? In the version in English, it says, at the time appointed. Dice en la versión en inglés, al tiempo señalado volveré. At the time appointed, Al tiempo señalado
I, the Lord, yo, el Señor, will turn unto thee. volveré a ti. So this is what the Lord is reminding us tonight. Así que es esto lo que el Señor nos está recordando en esta noche. Nothing is too hard for him, No hay nada difícil para Él, but we need to wait for the appointed time. pero debemos esperar al tiempo señalado. There is an appointed time for each one of us. Hay un tiempo señalado para cada uno de Do nosotros. not get tired of waiting. No se canse de esperar. Do not believe in the lies that the enemy is telling you. No crean las mentiras que el enemigo le está diciendo a usted. Because God is faithful. Porque el Señor es fiel. In English, if we split that word, En inglés, si separamos esta palabra, faithful, fe, llenar, is like saying full of faith. es como decir lleno de fe. So we need that in ourselves. Así que necesitamos eso en nosotros. Sometimes we fail in our faith, Algunas veces fallamos en nuestra fe, but God doesn't fail. pero Dios no falla. Well, the next thing is that God's purpose shouldn't be above God himself. El cuarto punto es que el propósito de Dios no debería estar sobre él mismo. So you cannot put God's purpose above God, Así que usted no puede poner el propósito de Dios sobre Dios, because God is more important than the purpose. porque el Señor es más importante que ese propósito. Sometimes God asks us to sacrifice the promise. Muchas veces el Señor nos pide sacrificar las promesas. You know that they received the child, Usted sabe que ellos recibieron a su hijo, but time after, pero tiempo después the Lord asked for that child to be el sacrificed. Señor le pide a Abraham sacrificar ese hijo. And there are moments when God is asking us to die, to renounce to that promise. Y hay momentos donde el Señor nos está diciendo para morir, para renunciar a esas promesas. And when we do it, we understand His sovereignty. Y cuando lo hacemos entendemos su soberanidad. So, in Romans 11:36, Así que en Romanos capítulo 11, versículo 36, the Bible says, "For of Him, el Señor dice, porque de Él and through Him, y por Él and to Him y para Él are all things, son todas las cosas. to whom be glory forever." A Él sea la gloria por los siglos. So everything we have received, Así que cada cosa que hemos recibido, those things that we long for, esas cosas que anhelamos, come from Him vienen de Él and are His. y son de Él. Job said, "The Lord gave, the Lord has taken away." Dijo Job, Job, el Señor quitó, the Lord gave, and the Lord has taken el away. Señor me dio y el Señor también lo quitó. In Hebrews 11, En Hebreos 11, from verse 17 to 19, del versículo 17 al 19, the Bible speaks about Abraham. el Señor habla de Abraham. Hebrews 11 from 17 to 19. Hebreos 11 del versículo 17 al 19. It says, "By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son." En Hebreos 11, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, Of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, accounting that God was able to raise him up even from the dead. pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. So Abraham understood Así que Abraham entendió that to have the promise without God was useless, que tener la promesa sin Dios era inútil, that it was God who had blessed him,
que era Dios quien le había bendecido, that was God the source of everything. que era Dios esa fuente de todo. And at the end of verse 19, Y al final del versículo 19 it says, from whence also he received them in a figurative sense. de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. So there are many things that need to die here. Así que hay muchas cosas que debemos hacer morir aquí. If God is probably trying to try us, Si tal vez Dios está tratando de probarnos to find out if we indeed love him, para ver si realmente le amamos or if what we love the most is the benefits that we receive from him. o si lo que amamos más son los beneficios que hemos recibido de su parte. Praises to the Lord. Alabanzas al Señor. And the final thing Y lo último is that it is important to confess, to speak God's purpose, es que es importante confesar, hablar el propósito de Dios, because others need to be involved in that purpose also. porque otros necesitan ser envueltos en ese propósito también. The final days of Abraham came, Los días ya finales de Abraham llegaron and he had a concern y él tenía algo, because he understood that he would go to the presence of God, porque él entendió que iba a ir a la presencia de Dios, but the promise was there. pero la promesa estaba ahí. His child, Su hijo, Isaac, Isaac, and he wanted to have a guarantee. y él tenía esa garantía. He wanted to have Él quería tener esa garantía that his child would continue in God's purpose. de que su hijo continuaría en ese propósito. And one of the important things is the wife for that child. Y algo de esas cosas importantes era la esposa de ese hijo. He didn't want a wife from that land of Canaan. Él no quería una esposa para él de esa tierra de Canaán. He understood that the wife had to do from his land. Él sabía, él entendía que su esposa debía ser de su tierra. So he calls his servant, Así que él llamó a sus siervos and he told his servant, this is God's purpose. y le dijo, este es el propósito de Dios. I need you to help me with this. Necesito que me ayuden con esto. I need you to go to this part, Necesito que vayan a esta parte and I need you to find a woman like this and this for my son. y necesito que encuentre una mujer de esta manera para mi hijo. And you know, this servant understood that that came from God. Y ustedes saben que estos siervos sabían que esto venía de parte de Dios. Because even the servant prayed to the Lord. Porque incluso estos siervos oraron al Señor. And this servant told God, God, guide me. Y estos siervos le dijeron a Dios, Dios, guíame. My master has told me your purpose for this family. Mi maestro me ha dicho su propósito para esta familia. And I have the responsibility to find a woman, a wife for his son. Así que yo tengo la responsabilidad de encontrar una mujer para su hijo. So this servant also became part Así que estos siervos también fueron parte of God's purpose. del propósito de Dios. In Genesis 24, En Génesis capítulo 24, verse 27, versículo 27, speaking about this servant, hablando sobre este siervo, he said, blessed be the Lord God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth. I, being in the way, the Lord led me to the house of my master's brethren. y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. And in verse 48, Y en el versículo 48, it says that he bowed down his head dice, y me incliné y adoré a Jehová, and blessed the Lord God of my master Abraham, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, which had led me in the right way to take my master's brother's daughter unto his son. que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. So, of course,
this purpose of God is going from generation to generation. Claramente este propósito del Señor iba de generación en generación. And we are the current generation. Y somos parte de esa generación. We are part of that promise. Somos parte de esa promesa. But I want to conclude Pero quiero concluir speaking a little bit about Isaac and his children. hablando un poco de Isaac y sus hijos. Because the promise was also for his descendants. Porque la promesa también era para sus descendientes. So Isaac also heard God's voice. Así que Isaac también escuchó la voz de Dios. He also understood God's purpose. Él también entendió el propósito de Dios. But when his wife conceived, Pero cuando su esposa dio a luz, when she conceived, when there was life in his womb, cuando había vida en su vientre, the Bible says that there were two children la palabra del Señor dice que habían dos niños and they were fighting. y ellos estaban ahí peleando. So this woman said, I need to inquire the Lord. Así que ella dijo, necesito Ask the Lord preguntarle al Señor what's going on here. qué pasará. And then the Lord spoke to the woman. Y luego el Señor le habla a la mujer. In Genesis 25, En Génesis 25, verse 23, versículo 23, and the Lord said unto her, y le respondió Jehová, two nations are in thy womb, dos naciones hay en tu seno, and two manner of people shall be separated from thy bowels. y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. And the one people shall be stronger than the other people, Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, and the elder shall serve the younger. y el mayor servirá al menor, The elder shall serve the younger. y el mayor servirá al menor. According to the law, De acuerdo a la ley, the great one should be the elder. el más grande era el mayor, But here the Lord was changing that. pero aquí el Señor estaba cambiando eso. And the Lord was saying, it is not the elder, Y el Señor dice, no será el mayor, because the elder shall serve the younger. porque el mayor servirá al menor. So we know that Jacob loved Esau, the elder, Así que sabemos que Jacob amó a Esaú, el mayor, and his wife loved the younger Jacob. y su esposa amó al menor. And today, when I was thinking about this, Y hoy cuando estaba pensando sobre esto, a question came. una pregunta vino. We know that this woman, Rebecca, Sabemos que esa mujer Rebeca, the mother of these two children, la madre de estos dos hijos, she worked with Jacob ella trabajó con Jacob to deceive his father. para engañar a su padre, Because Jacob, porque Jacob, remember, that loved Esau, recuerde, él amaba a Esaú and he wanted to bless Esau. y él quería bendecir a Esaú. And probably the woman was saying, but he's going to bless Esau. Pero probablemente la mujer estaba pensando, él quiere bendecir a Esaú, But the Lord said pero el Señor dijo that the blessing que la bendición should be upon Jacob. sería sobre Jacob. So we are not justifying Así que no estamos justificando a deceit este engaño, like it happened in this family. como pasó en esta familia. But there are very strange things Pero hay muchas cosas extrañas that sometimes we think God is not there, que algunas veces pensamos, Dios no está ahí, but He is. pero sí está. And the key, Y la clave, remember, recuerde, is to listen to God's voice and to remember that word. es escuchar la voz de Dios y recordar esa palabra. Jacob received the blessing.
Jacob recibió la bendición. The promise continued through him, La promesa continúa a través de su vida. and many other things happened that we don't have time to look at them. Y muchas otras cosas pasaron que no tenemos tiempo para verlas. But God's purpose was fulfilled. Pero el propósito de Dios fue cumplido. Even through the negative things that happened. Aún en medio de las cosas negativas que pasaron. So let us pray, let us ask God. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Because probably your purpose is not as big as Abraham, Porque probablemente su propósito no es tan grande como el de Abraham. but God has a purpose with you. Pero Dios tiene un propósito con usted. Maybe to save your family, Tal vez salvar a su familia, to be a blessing for your spouse, for your children. de ser una bendición para su cónyuge, para sus hijos. But if you say, I don't have a family, Pero si usted dice, yo no tengo una familia, well, the Lord wants to use you to save your neighbors, your friends. bueno, el Señor puede usarle para salvar a sus amigos, a sus vecinos. But God's purpose will be fulfilled. Pero el propósito de Dios será cumplido. We love you, Father. Te amamos, Padre. We thank you, Lord. Te agradecemos, Señor. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you for the promises that you have given us. Gracias por las promesas que nos has dado. Thank you because despite our own opposition, Gracias porque a pesar de nuestras oposiciones. thank you because despite the devices of the enemy, Gracias porque a pesar de los engaños del enemigo. thank you because despite time goes by, Gracias porque a pesar de que el tiempo pasa, you want to fulfill your purpose in us. tú cumples tu propósito en nosotros. Help us to wait. Ayúdanos a esperar. Help us to listen to your voice. Ayúdanos a escuchar tu voz. Give us thirst, hunger for your word, Danos ese anhelar, querer tu palabra. that we may go to the scriptures Que podamos ir a las escrituras. and that we may feel you speaking to us Y directly, que tú nos puedas hablar directamente. even when we are discouraged, Incluso cuando estamos desanimados. when we think that your promises is not going to be fulfilled. Cuando sentimos que tu promesa no se cumplirá. Remind us those promises. Recuérdanos esas promesas. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Help us, God. Ayúdanos, Dios. Fill us with your Holy Spirit, Llénanos con tu Espíritu Santo so that we may remain in your para que purpose. podamos permanecer en tu propósito. Thank you for everything, Lord. Gracias por todo, Señor. Thank you for your faithfulness. Gracias por tu fidelidad. Thank you for your mercy. Gracias por tu misericordia. Because you do not depend on us Porque no dependemos de nosotros mismos for you to fulfill your purpose. para que tú cumplas tu propósito. In the name of Jesus we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.